sea de bendición, sea de la presencia del Espíritu Santo de Dios, que a pesar de todas las cosas, en aflicciones, en caminos tormentosos que caminemos, que la gloria de Dios esté presente en nuestra vida. Qué hermosa es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice la Biblia, amén. Pero también es más cortante que espada de doble filo. Es eficaz, viva y eficaz. Y qué maravilloso es cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, que nos bendice, que nos da una profecía, que nos habla que vamos a ser levantados, que todas las cosas que nosotros queremos se van a dar. Y así sucede en nuestra vida, amén. Amén. Así sucede, hermano. Muchas de las veces depende de nuestra fe. Pero hoy hay una palabra que fue pedida en oración con mi esposa, la pastora, el día viernes. Queríamos una palabra y nos pusimos de acuerdo como nos manda la Biblia. Pedimos a Dios que sea del cielo esa palabra. Y la palabra que nos dio está en el libro de Jeremías. Les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 3, del 1 en adelante. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella más. ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Amén y amén. Oremos, hermanos, por esta palabra. Padre amado, Padre bendito, Padre de la gloria, venimos delante de ti en esta mañana, Señor, humillados, Padre amado, a clamar primeramente que nos perdones de todo error, de toda debilidad. Señor, tú conoces los corazones. Tu palabra me enseña que el que se arrepiente, que el que a pronto vuelve a ti, tú lo perdonas, amado Dios. Hoy venimos a pedirte, Señor, que nos perdones, que nos arrepentimos de toda mala obra, de toda acción indebida, Señor. Abrimos nuestros labios, Padre amado, como un solo pueblo, aclamando tu perdón. Perdónanos, Señor. Que sea tu Santo Espíritu hablándonos a nuestra mente, a nuestro corazón. Que sea la voz del cielo escuchándose en nosotros. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Y alégrate, iglesia, porque esta es la palabra de Dios. Amén. Alégrate. Que el gozo que Dios te ha dado no se apague. Que el fuego del Espíritu Santo de Dios no se apague en esta mañana, sino que arda, que recibamos esa palabra de poder. Así como Dios envió esta palabra a su pueblo de Israel y a Judá, hoy también nos está enviando a nosotros. Y le damos la gloria al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Resumiendo la Escritura, aquí está hablando la palabra de Dios sobre lo que es el divorcio. En aquel tiempo, el divorciarse o dar carta de repudio, dice la Biblia, a aquella mujer que le hayan concebido en pecado, eso era irremediablemente pecado y no había otra sino apedrearle a la persona que había cometido el pecado. Y por eso que está aquí diciendo: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él, se juntare a otro hombre, volverá a ella. Eso no era
en el pueblo de Israel no se daba. No es que la mujer se casó y después se volvió a divorciar con el otro y después vamos a juntarnos nuevamente. No, eso no era así. Hombre que soltaba a una mujer no podía regresar, era imposible. En Mateo 22:14 dice la palabra de Dios: porque muchos son llamados y pocos, atendamos bien, iglesia, muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y por eso es un llamado a nosotros, a que tengamos cuidado de eso, de ese sentir, de esa doctrina, de ese enfriamiento, es decir, y lo estamos viendo, de las personas que toman el Evangelio muy ligeramente y andan con el mundo como si no pasara nada. Y creen, como dice aquí también, y vamos a seguir leyendo la palabra de Dios: ah, no, Dios me conoce, Dios es bueno, Él es mi Padre Celestial, Él sabe cómo yo soy, Él conoce mi corazón. Y hacen del Evangelio algo demasiado ligero. El versículo 2 dice: alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabes en el desierto, y con tus fornicaciones, con tu maldad, has contaminado la tierra. Ahí le está hablando al pueblo de Israel. Dice que alza tu mirada, mira, y tú vas a ver todo el espacio, todos los caminos por donde tú has caminado. Has cometido pecado. ¿No será que está hablándonos a la iglesia? Si estás en tu trabajo, estás pecando. Si estás en tu casa, también estás pecando. A donde quiera que vayas, estás en lo mismo y lo estás llevando muy ligeramente el Evangelio. Pero cuando vienes a la iglesia, bueno, todo está bien. La Biblia no nos enseña eso. En Santiago 4:4 nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. El que se hace amistad con el mundo, iglesia, se hace enemigo de Dios. Y no lo tomes muy a la ligera el Evangelio. La palabra de Dios es radical: o eres o no eres. O eres frío o eres caliente. Pero a los tibios, dice la Biblia, que Dios los vomitará. Versículo 3: por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía. Ustedes saben que la lluvia es de bendición para la cementera, para la tierra. Amén. Imagínense un desierto donde no llueve. Y hay lugares que hoy en día están como desiertos, no está lloviendo, no hay bendición en muchas partes de la tierra. Y has tenido, le sigue hablando Dios al pueblo de Israel, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Le está hablando como a una niña, como una joven, le está hablando al pueblo de Israel. Fornicaste, no había árbol que se quedara libre del pecado de Israel. O sea, debajo de todo árbol había pecado de Israel. En todas partes, en todo lugar. La Biblia nos está hablando. ¿Y en dónde están tus valores? Los principios, el pudor. Hoy en día no se ve eso. Ya no hay vergüenza. La gente hace cualquier cosa en la calle y en todas partes. Pero gloria a Dios por este recinto, por el pueblo de Dios
que Dios nos ha llamado, nos ha escogido, pero nos está dando una advertencia que tengamos cuidado con eso. En Juan 3:18 dice: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Aquel que cree se salva, pero el que no ha creído en el Hijo unigénito de Dios será condenado. Y creer no es decir nada más yo creo, es vivir la palabra de Dios, no solamente ser oidor, sino hacedor de la palabra de Dios. Estar en su obra con gozo, con amor, servirle a Dios. Eso es creer en su obra, creer en su palabra, creer en el unigénito Hijo de Dios, es servirle a Él. Porque si yo creo, yo sé que Él es mi Rey, como acabamos de decir. Yo sé que es mi único Rey, y al Rey se le sirve con agrado, con gozo, con fuerza. No importa lo que pase, al Rey se le sirve, se le adora, se le honra al Rey. Gloria al Rey, gloria al Rey. Alábale al Rey. Precisamente ayer estábamos viendo por la televisión la coronación del rey Carlos III, así es. Tremendo protocolo, gracias. Hay veces que se me olvidan las palabras. Tremendo protocolo. ¿Por qué? Y es un rey de la tierra, un rey con minúscula, amén. Porque es un rey de la tierra, pero igualmente Dios ha puesto reyes, presidentes y todo en las naciones, amén. Como nos dice en Romanos 13, nosotros debemos ser respetuosos a nuestras autoridades, porque todas las autoridades han sido puestas por Dios. Y estábamos viendo el protocolo y el tiempo que se lleva, la honra que le estaban haciendo a ese rey de la tierra. Ustedes nos vieron ahí, personas leyendo el teléfono, o escribiendo, distraídos, o hablando, o sentados, cruzados las piernas. Y no es porque no les estoy diciendo a ustedes, no, hermano, ya es diferente. Hasta la postura de todos los visitantes tiene que estar diciendo que está honrando a su rey. Porque nuestra postura delante de las personas, nuestro cuerpo está siempre dando un mensaje, el mensaje corporal. Y cuando venimos a la casa del rey, hermano, tenemos que tener eso presente. Porque no es cualquier rey, es el rey. Amén. Es el rey de reyes, el señor de señores, el alfa y el omega, el principio y el fin, el rey de toda la humanidad, el rey de todo el universo, el único soberano. Él es mi majestad. A Él yo me inclino y le serviré toda la vida. Versículo 4 dice: a lo menos, seguimos leyendo Jeremías, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. En otras versiones dice y hace entender: tú sigues pecando y todavía viene y me dice Padre mío, Abba, Padre. ¿Con qué dignidad? Eso es lo que nos hace entender. Aquella persona que es cristiano, que anda a la secreta, que cree que nadie sabe. Hay un Dios que conoce todas las cosas. Todos hemos pecado. Amén. Amén. Dice la Biblia, hay uno solo que nunca pecó: nuestro Señor Jesucristo. Amén.
el único santo, el verdadero santo. Porque nosotros mientras estemos en esta tierra, aún con el pensamiento pecamos. Sin querer, decía el apóstol Pablo, hago cosas que no quiero, porque esa es como una condición, la naturaleza del ser humano. Pero no por eso debemos justificarnos. Debemos evitarlo a toda costa y estar al lado de la palabra de Dios. Es la única manera que podamos salir airosos, que podamos ser levantados en el arrebatamiento de la iglesia. No hay otra. No te engañes. Dios no puede ser burlado, dice la palabra de Dios. Y en Mateo 7:21, este es el cuarto versículo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Hay que temblar realmente cuando pensamos nosotros eso. No nos confundamos, querida iglesia. No todo el que diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No vaya a ser que en ese momento que hayamos partido nos hagan dar la media vuelta y al abismo. O lo vayamos a hacer como aquellos que perdieron su boleto para irnos en el arrebatamiento de la iglesia, en ese viaje que estamos esperando. Porque vendrán ahí los juicios de Dios para la tierra que van a ser tremendos. Hasta los no creyentes tienen temor de esto. Lo único que tenemos es la vida. Y si nosotros nos negamos a ella y le ponemos en las manos de Dios, estamos salvos. Pero entregarse y poner en las manos de Dios es entregarse. Ya nosotros no podemos hacer lo que queramos con nuestra vida porque ya no es nuestra vida. ¿Quién dice amén? Amén. Porque es la vida que Dios nos dio en las manos de Dios. Es lo más grande que podemos entregar de toda nuestra vida. Porque francamente todo le pertenece a Dios. Amén. Todo, hermano. El versículo 5 de Jeremías 3 dice: guardará su enojo para siempre, eternamente lo guardará. He aquí que has hablado y hecho cuantas maldades pudiste, le está diciendo al pueblo de Israel. Y el versículo 7 dice: y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana, la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, la apóstata, yo la había despedido y dado carta de repudio, es decir, carta de divorcio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, es decir, por tomar el evangelio livianamente, eso es lo que nos está diciendo. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino que fingidamente dice Jehová. Y nos decimos a nosotros como iglesia, la Biblia de alguna manera nos está diciendo: no hagas enojar a Dios. No seas piedra de tropiezo, no seas rebelde, no seas apóstata, pero menos puede ser infiel. Y en Apocalipsis 25 dice, para terminar, hermanos: y el que no se halló, ya lo tenemos ahí. Amén. Leamos todos, hermanos. Capítulo 20 del libro de Apocalipsis, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego eterno. La pregunta es, iglesia, hermanos, ¿tu nombre está inscrito en el libro de la vida?
se mantendrá inscrito en el libro de la vida. Muchas de las personas dicen: no, yo ya soy salvo, yo hice la oración de fe, y a Dios me perdonó, yo soy salvo y la salvación no se pierde. Dicen muchas personas equivocadamente, porque esa también es una doctrina equivocada, que muchos lo predican y muchos teólogos conocidos lo predican. Dice que una vez que tú eres salvo, salvo eres para siempre. Pero a mí la Biblia me enseña en Hebreos 2:3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Es decir, si descuidamos la salvación, quiere decir que se pierde, hermano. ¿Cómo descuidaremos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos la salvación que es tan grande? Que no es cualquier salvación. La salvación le costó la vida a nuestro Señor Jesucristo. Derramó su preciosa sangre por darnos salvación. ¿Cómo escaparemos? Y cuando nosotros estemos a solas con el Señor, empieza a pensar en Él. Muchas de las veces podemos estar como la desleal Judá, o sea, como la infiel, o tal vez como la rebelde Israel. Las dos son malas, pero por lo menos la una se arrepintió. ¿Pero por qué? Porque Dios es inmensamente bueno. Porque Dios es inmensamente misericordioso. Porque cuánto nos amará, cuánto te ama a ti y a mí, que aún en nuestra rebeldía Dios nos perdona.